En la W hablan los senadores. 6:37 y hasta ahora saludamos al senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo. Senador, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes. Bueno, senador, quisiera comenzar la entrevista preguntándole por esta propuesta que ha hecho el presidente del Senado, Ernesto Macías, de convocar a una constituyente. Ya el presidente Iván Duque dijo que por el momento él va a seguir tramitando las iniciativas a través del Congreso de la República, pero lo que dice Ernesto Macías es que sería necesaria la constituyente porque las reformas que se pretenden hacer pues definitivamente no van a pasar. ¿Cuál es su reacción? Pues a ver, digamos que esa es una pésima idea por dos grandes razones. La primera, una razón de forma, ¿no? Y es que es evidente que eso está tirado como una especie de globo, pues para imponer la agenda, como se dice en los medios, ¿no? Para poner al país a hablar de ese tema y dejar de hablar del tema de la reforma tributaria, que es a nuestro juicio el asunto medular en este momento. Es que estamos hablando de una reforma tributaria profundamente retardataria, muy regresiva, en contra de los pobres y de las clases medias y a favor de una minoría, pero una minoría muy minúscula. Entonces lo que hace aquí el presidente del Senado es, digamos, mover las cosas de forma tal que el país se ponga a hablar de otro tema, y por supuesto esto al centro democrático y al duquismo en general pues los da otra vez un papel protagónico. Hay una manipulación evidente en ese sentido, pero más grave aún es el tema de fondo. Es que de abrirse paso esa idea, Colombia quedaría en un riesgo supremamente complicado de decisiones muy retardatarias, porque es notorio que el presidente Duque, utilizando todo el poder de su mermelada más sus fuerzas afines, en buena medida las fuerzas que fueron del santismo, hoy unidas con lo que podemos llamar el uribismo, y estoy hablando de la cúpula política de esos dos sectores, cada vez se unen más en torno a Duque. Entonces aquí el riesgo que se tiene de que se apruebe una constitución profundamente retardataria, regresiva, también es muy grande. Estos no son asuntos menores. Aquí pueden salir cosas supremamente mal de una constituyente y de una nueva constitución, que es lo que se derivaría de esa jugada política. Entonces, por esas dos grandes razones, yo creo que el país debe rechazar esta propuesta. Primero, no es serio andar tirando globos para manipular la agenda de los medios, y segundo, la amenaza es supremamente grande. Sí, senador, una de las afirmaciones del doctor Macías es que definitivamente no es posible tramitar vía Congreso verdaderas reformas a la justicia, ni política, ni ajustar los acuerdos de La Habana. ¿Qué responderle específicamente al presidente del Congreso frente a esta afirmación? Eso lo que significa es una especie de amenaza, ¿no? Porque diciendo las malas reformas no las aprueba el Congreso, pero las malas reformas sí las podemos aprobar por el lado de una Asamblea Nacional Constituyente, de una nueva Constitución. Eso confirma la segunda parte de mi afirmación. Es que si no se han podido tramitar las reformas que hay que tramitar es porque las propuestas que hizo el gobierno de Santos y ahora las que está haciendo el gobierno de Duque no son las que deberían ser, y entonces es apenas natural que en el Congreso haya resistencias porque haya opiniones que no coinciden con las del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Saltarse un instrumento de la democracia que es el Congreso, así tenga pues los problemas que tenga, pero un instrumento de la democracia, saltárselo para montar una constituyente de bolsillo que a su vez les apruebe cualquier cosa que se les antoje. Hoy, por ejemplo, un analista en medios, el doctor Ramiro Bejarano, dice que esta podría ser la puerta para resucitar la reelección presidencial. Podría ser una cosa que saliera de una constituyente en las condiciones del momento. Y entonces estas son las preguntas que hay que hacerse. Que nos digan qué es lo que quieren cambiar, porque es que el cuentico de que es que tenemos una ciudad muy buena, no, que nos las muestren, porque no las han mostrado, porque la reforma a la justicia que presentó el ministro Duque es una pésima reforma a la justicia, que no resuelve ningún problema. Entonces, que no nos engatusen
porque aquí hay unos que miramos las cosas con detenimiento y entendemos cómo es que se mueven. Que primero nos digan qué es lo que quieren cambiar, si es que van a insistir en ese tema, pero que no nos lleven como gancho ciego, como se dice en el argot popular, al país como gancho ciego, presentándole una nueva constitución como una panacea y puede resultar una cosa horrorosa. Las constituciones, no se nos olviden, pueden ser buenas, regulares o malas, y de esto podría salir una pésima, muy dañina para el futuro de Colombia. Precisamente usted da el ejemplo de que, digamos, podrían cambiar el tema de la reelección. ¿Qué otros intereses creen ustedes que puede tener, digamos, pueden tener desde este partido, pueden tener de tocar la Constitución y pues para que la gente entienda cuál es el peligro de que precisamente se toque la Carta Magna de Colombia? Sí, por ejemplo, en el tema de justicia hay un asunto que han querido introducir desde hace rato y es una especie de gerencia de la rama de la que han hablado, que es someter a los jueces y a la rama judicial a la férula del Ejecutivo. O sea, ponerles como unas especies de controles que les impidan definir libremente pues sus decisiones judiciales por miedo a ser despedidos por un poder que sería impuesto por el Poder Ejecutivo. Recordemos que la democracia colombiana se fundamenta en la separación de los poderes y eso incluye que el Poder Judicial no puede ser sometido ni por el Legislativo ni por el Ejecutivo. Pues aquí se están moviendo desde hace mucho rato. Hay intereses, por ejemplo, de grandes banqueros, del propio Banco Mundial, que ha empujado desde hace rato una reforma como para esclavizar, llamémoslo así en lenguaje coloquial, a los jueces, para que los jueces tengan que fallar de acuerdo con el poder político y económico del país. Eso solo es un asunto de una gravedad inaudita y es parte, lo metió incluso, Santos logró imponerlo en una reforma que afortunadamente se le cayó en la Corte Constitucional. Entonces eso lo pongo también como un ejemplo de cosas gravísimas. Ilustremos a quienes nos escuchan. Rompimiento de la separación de poderes es dictadura. Porque hay dictaduras, hay democracias y hay separación de poderes. Pero si el Ejecutivo, además de someter al Legislativo, como ya lo tiene sometido, somete al Judicial, pues, digamos, la poca democracia que se respira en Colombia podría desaparecer. Sí, senador, y le cambio de tema, quisiera saber cómo ve usted la estrategia política que ha utilizado el presidente Iván Duque en sus 100 primeros días. Pues es evidente que le están jugando a la vieja historia del policía bueno y el policía malo, ¿no? Entonces tienen a unos del Centro Democrático jugando como el papel del policía malo mientras él juega el papel del policía bueno, pero al final todos ellos están de acuerdo, es la misma cosa, se trata de engatusarnos. Yo he dicho que han pretendido desuribizar a Duque o santificarlo, volverlo parecido a Santos, pero eso es una astucia, todo eso está coordinado entre ellos, o sea, Duque, Uribe, Macías, todos ellos son la misma cosa y juegan un libreto establecido. Esta puede ser otra jugarreta de ese mismo nivel. Recordemos lo del 7 de agosto, ¿no? Entonces uno hace un discurso, sí, y el otro hace otro discurso y entonces al país lo enredan con eso como si hubiera entre ellos grandes contradicciones y no las hay. Hay nada de lo que está haciendo Duque se mueve por fuera de los acuerdos de su partido y de su gente con la que ha estado unido todo el tiempo, con la que no tiene contradicciones de ninguna importancia y a quienes les debe que sea el presidente de la República. Sí, senador, pero a veces uno siente más bien no que estén jugando un solo libreto, sino que hay un cortocircuito entre el partido de gobierno, el Centro Democrático, y el presidente Iván Duque, sobre todo, por ejemplo, cuando no le aprueban las propuestas que él lleva al legislativo y que él mismo lleva como proyecto de gobierno. Entonces uno de pronto entiende que tal vez no están ellos con buena comunicación o algo está pasando ahí. No, yo tengo una lectura diferente, porque ¿qué es lo que no le han llevado? No le han llevado todo. Si, por ejemplo, el presupuesto, cosas medulares, el presupuesto se lo tramitaron como lo planteó el doctor Carrasquilla, absolvieron a Carrasquilla en la Cámara de Representantes, una vergüenza mundial, sin embargo ahí lo tienen. Ahora están haciendo algún ruido con la reforma tributaria, pero ya algún periodista contaba cómo él ha visto tramitar muchas reformas tributarias y todas cumplen el mismo sainete, ¿no? El gobierno presenta una reforma tributaria horrible, los partidos de gobierno, en este caso el Centro Democrático, salen y se quejan, después el gobierno le hace 2 o 3 retoques y al final la aprueban y los colombianos tenemos que quedarles agradecidos. Ese es el tipo de juegos en los que están. Yo no veo
contradicciones realmente de fondo en ninguno de los asuntos de la vida nacional. No es posible verlos, y verán que con el paso de los días esto va a quedar cada vez más claro. No veo contradicciones de fondo, no las hay, además no tiene por qué haberlas, que son los mismos compadres. Recordemos que llevan juntos pues un montón de años y coinciden en las distintas posiciones. Es el senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático. Gracias por estar con nosotros en la W. Que tenga feliz mañana. A ustedes mil gracias y un saludo a sus oyentes.